Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo amarillo y está formado por Ángel Gutiérrez, José García, Gaspar Díaz, Gonzalo Delgado, Víctor del Río y su servidor Julio Guillén. Bueno, nuestros temas son polímeros, los cuales están muy relacionados con los plásticos, el nylon, las botellas, los envases, todos son polímeros. Pero, ¿qué son los polímeros? Bueno, son macromoléculas. Una macromolécula es una molécula enorme que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas, llamadas monómeros, que se unirán muchas veces formando cadenas de formas muy diversas. A eso se le denomina polimerización. Ah, bueno, a continuación será la historia de los polímeros. Em, eh, un ejemplo de los primeros polímeros que ha utilizado el hombre son el cuero y la celulosa, son polímeros de origen natural. La primera vez que se utilizó el término polímeros fue en el año 1833 y fue el científico, bueno, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius quien empleó el término monómero, digo polímero, para referirse a las sustancias de la naturaleza orgánicas que poseen la misma forma empírica, pero que tienen diferentes masas molares. Después de algunos experimentos para obtener polímeros sintéticos a partir de la transformación de especies, la definición actual cambió y esta fue dada en 1920 por el químico alemán Hermann Staudinger. Bueno, desde 1920 se inició el desarrollo de la química de los polímeros y ha ido creciendo en cuanto a su comunidad. En esta comunidad destacan los científicos Giulio Natta, Carl Ziegler y Charles Goodyear. En la actualidad, las macromoléculas poliméricas son estudiadas en diferentes áreas científicas, donde se investigan las sustancias resultantes de enlazar monómeros a través de uniones covalentes con distintos métodos y propósitos. Bueno, ahora vamos a revisar un poco de la estructura de los polímeros. Podemos dividir la estructura de los polímeros en química y en física. La estructura química se refiere a la construcción de la molécula individual y la estructura física al ordenamiento de unas moléculas respecto a otras. Dentro de la estructura química, pues, tenemos los tipos de átomos en la cadena principal, que como ya se mencionó son monómeros y estos se enlazan mediante enlaces covalentes. En la figura que se ve ahí se muestra un trozo de la cadena del polietileno, por ejemplo. Los átomos de carbono que constituyen la cadena principal presentan una configuración sp3 y por lo tanto sus orbitales se dispondrán formando un tetraedro alrededor del átomo de carbono. La polaridad y el volumen de los átomos afectarán especialmente a las fuerzas de cohesión entre cadenas, y esto va a determinar la flexibilidad, la temperatura de fusión y vítrea, y también la capacidad de cristalización, entre otras propiedades. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las estructuras de varios polímeros. Por ejemplo, en el caso del polietileno, que es la de PE, es una molécula sencilla, no polar, y las cadenas diferentes se atraen entre sí por fuerzas intermoleculares debido a las acciones de tipo London. En consecuencia, este polietileno es un material blando y tiende a temperatura de fusión muy baja. Otras, como por ejemplo el PVC, tiene una configuración más rígida y esto hace que el polímero sea rígido. Y también podemos ver otros tipos de estructuras como la de la POM, el PET y las que se muestran ahí. Bueno, los polímeros sintéticos y la mayoría de los naturales están formados por una mezcla de moléculas que han alcanzado diferentes grados de polimerización y por lo tanto de peso molecular. El polímero contiene moléculas que poseen longitudes de cadenas muy diferentes, de modo que en una muestra de polímero siempre nos encontraremos con una distribución de peso molecular y en la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama
explicando esto. Los valores medios más importantes utilizados para representar el peso molecular de un polímero son el promedio en número, esto es la media aritmética, que es MN, y el promedio en peso, que es MW, que es la media cuadrática, donde NI representa el número de moles de la especie I en el peso molecular. La relación de estas dos magnitudes se utiliza frecuentemente como medida de la heterogeneidad de la distribución del peso molecular de un polímero y se conoce como índice de polidispersidad. Bueno, también podemos mencionar los copolímeros que dan un origen en un proceso de polimerización donde se utilizan dos o más monómeros químicamente diferentes. En esta imagen podemos ver copolímeros de bloque, de injerto y al azar. En cuanto a las ramificaciones y el intercruzamiento, estos se van a dar cuando en una polimerización no existe una reacción secundaria, va a dar origen a un polímero lineal sin ramificaciones. Y perdón. Bajo ciertas condiciones de polimerización se pueden obtener ramificaciones que pueden ser cortas o largas. Estos procesos pueden variar y dan resultado a todos estos. Ahora vamos a hablar más sobre la estructura física. En estado sólido, algunos polímeros son completamente amorfos, otros son semicristalinos y dependiendo de las condiciones de cristalización, un polímero con capacidad de cristalización muy rápida puede ser amorfo, como en la A, en la figura A, semicristalino, como en la figura B, o como en la C, que se muestra uno totalmente cristalino, pero casi ningún polímero es totalmente cristalino. Ok, a temperaturas elevadas, los polímeros termoplásticos se encuentran en un estado de líquido de fundición. Un momento. Ok. Sí, como iba diciendo, a temperaturas elevadas, los polímeros termoplásticos se encuentran en un estado líquido o fundido, en los cuales pueden pasar rápido de una formación a otra. Y aquí podemos ver un diagrama de cómo se modifica la estructura de un polímero en, en dos estados, en la temperatura vítrea y en la de fusión. En la siguiente diapositiva vamos a ver una tabla donde se muestra la temperatura de fusión y de estado vítreo de polímeros de uso general. Los polímeros se pueden clasificar dependiendo de diferentes puntos de vista. En este caso, por ejemplo, podemos clasificarlos según su origen, según su mecanismo de polimerización, según su composición química o según sus aplicaciones, entre muchas otras, pero yo me enfocaré en explicar las siguientes. Dentro de la clasificación de según su origen, podemos clasificarlos en tres. Los polímeros naturales, los polímeros semisintéticos y los polímeros sintéticos. Los polímeros naturales son aquellos que existen en la naturaleza, como bien lo dice su nombre, como las bimoléculas que forman a todos los seres vivos, o también las proteínas, algunos polisacáridos, o también el caucho natural, o la lignina, entre muchos otros. Entre los semisintéticos, estos son los que se obtienen por la transformación de polímeros naturales, por ejemplo, la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado. También tenemos los polímeros sintéticos. Esos son los que se obtienen industrialmente a partir de monómeros. Por ejemplo, el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo, o sea, más conocido como PVC, el polietileno, etc. Según su mecanismo de polimerización, esta clasificación, podemos distinguir los polímeros de adición. En esto tenemos como ejemplo el poliestireno,
Tenemos también el PVC, el polietileno de baja y alta densidad. También tenemos los polímeros por condensación y además de esa clasificación, que lo tenemos según su composición química. Tenemos a los polímeros orgánicos y a los polímeros inorgánicos. Los polímeros orgánicos son los que se distinguen porque tienen una cadena principal de átomos de carbono. Dentro de esta subclasificación, dentro de esta clasificación tenemos a los vinílicos y los no vinílicos. Los vinílicos son los polímeros los cuales tienen su cadena principal, está formada única y exclusivamente por átomos de carbono. Aquí tenemos a las poliolefinas, como el polietileno y el polipropileno, los polímeros estirénicos, como el poliestireno, algunos polímeros vinílicos halogenados, como el PVC y el PTFE, y polímeros acrílicos también. Del lado de los no vinílicos, tenemos, estos se distinguen porque además de carbono, tienen algunos otros átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal. Aquí podemos destacar a los poliésteres, a las poliamidas y a los poliuretanos. Y de la otra parte, de los polímeros inorgánicos, esos son los que se distinguen porque pues, no tienen carbón en su cadena principal y son basados en azufre o silicio. Estos pueden ser los polisulfuros o la silicona. La clasificación dentro de, según sus aplicaciones, podemos distinguir a los elastómeros, a los polímeros adhesivos, a los polímeros de recubrimiento y a los polímeros plásticos. En el caso de los elastómeros, son polímeros cuyo módulo de elasticidad es muy bajo y tienen una alta extensibilidad. Es decir, que se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al dejar de someterlos a dicho esfuerzo. Por el lado de los polímeros adhesivos, son aquellos que tienen una alta adhesión y una alta cohesión, lo que les permite adherirse. Dentro de los polímeros plásticos, estos tienen la particular de que se pueden someter a un esfuerzo suficientemente intenso, pero estos sí se deforman irreversiblemente y no pueden volver a su forma original. Y los polímeros de recubrimiento, estos son normalmente líquidos, se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo, resistencia a la abrasión, etc. Ahora bien, cuando hablamos de las propiedades de los polímeros, pese a que tienen varias diversidades entre su estructura o su forma de crearse, poseen algunas propiedades en común. Uno de estos es la densidad. Esta tienen rangos bajos de densidad los polímeros, por ende pueden ser bastante ligeros y maleables, y eso ayuda a que en sus diversas aplicaciones puedan presentarse adecuadamente a su trabajo. Después, los polímeros también poseen baja conductividad térmica, que, podría considerarse como aislante térmico. Esto es debido a que su estructura conserva cuando están creando en temperaturas muy altas y se enfrían, preservan un poco de esa estructura como de acoplamiento para que no puedan conducir la energía térmica, por así decirlo. En esta imagen que vemos se presentan un polímero que es muy usado para las tuberías como aislante térmico para evitar algunos problemas. Después tenemos la conductividad eléctrica, que también sirven como aislantes eléctricos. Estos se encuentran mucho en materiales de electrónica, ya sea en cables, en cinta de aislar o en todo ese aspecto. Y después tenemos, en propiedad óptica, tenemos los polímeros que son amorfos y los cristalinos. Los amorfos presentan propiedades como translúcidas, transparentes, por lo que, pues, debido a su estructura, como es amorfa, genera una refractación de la luz que los hace ver translúcidos. Y los polímeros cristalinos, al no poder refractar esa luz, se vuelven opacos. Y por último tenemos la resistencia química, que depende de su estructura. Por ejemplo, si el polímero es cristalino, cuando se agrega un disolvente, este solo puede afectar la primera capa, que solo sería el recubrimiento, y solo generar un agrietamiento ligero
que cuando se hace un esfuerzo no repercuta tanto en el polímero. Sin embargo, cuando vamos a los polímeros amorfos, cuando se agrega el disolvente químico, este crea agrietamientos dentro de todo el polímero y cuando se hace el mínimo esfuerzo, logra destruir todo el polímero. En esta imagen que vemos es de un polímero cristalino que solo se afecta en la parte de recubrimiento. Bueno, yo voy a explicar las aplicaciones de los polímeros. Comercialmente existen miles de productos fabricados a partir de estos materiales. Su baja densidad, maleabilidad y en especial su bajo costo aseguran su disponibilidad. Además, sus propiedades físicas y químicas son muy útiles en el ámbito ingenieril. Por ejemplo, tenemos en los elastómeros el neopreno, que resiste el calor y los rayos ultravioleta. Sumado a su resistencia a la abrasión, los hace los elegidos para los surfistas. También podemos encontrar gomas o siliconas. Las gomas pueden ser diseñadas para tener una alta resistencia a la abrasión. Se les llama elastómeros de alta, bueno, ay, de alta especialidad. Usados como recubrimientos, son ideales para evitar la corrosión. Por ejemplo, en la ingeniería eléctrica se usan para revestir cables. Y en el caso del PTFE, que es el politetrafluoretileno, interfiere con la capacidad de las bacterias para adherirse. Se usa en medicina para catéteres y demás herramientas para que no se infecten. También existen las fastener coatings, que agregando nylon a este PTFE se generan revestimientos para proteger tornillos y tuercas. También tenemos el caso del plastisol, que sumergiendo metales en un tanque con esos polímeros en líquido, logramos hacer una goma también en ellos. También tenemos fibras poliméricas. Como ya dijo mi compañero, también entre las poliméricas están las naturales, que es el algodón, la seda, la lana, y con ellas se pueden crear abrigos. En el caso de fibras minerales, tenemos fibra de vidrio, de oro, de plata, que a veces se usa en trajes religiosos y vestidos finos, ¿no? Y sintéticos, también el nylon resistente a la putrefacción, la licra, que por su elasticidad se usa en medias y trajes de baño. En esta área también tenemos el Kevlar y el Nomex en seguridad. El Kevlar se usa para detener balas, tiene mucha resistencia a esos impactos y pues para las balas, ¿no? Y en el caso del Nomex es un retardante para fuego. Como vemos, sus aplicaciones pues son variadas. Por ejemplo, les decía de lo ingenieril, tan solo en la industria de la construcción ocupa aproximadamente un cuarto de todos los plásticos, ya que pues sabemos que se usan como selladores, aislantes, adhesivos, o sea, hay muchas aplicaciones en ese ámbito. También se pueden usar polímeros transparentes, por ejemplo, en la ingeniería automotriz se usan para faros, pilotos, y tienen buena resistencia al impacto. Entonces, han desplazado un poco al vidrio, que realmente es un poco peligroso. Y pues eso sería todo, compañeros. Espero les haya gustado la presentación y pues con esto concluimos.